En este problema nos piden calcular la fuerza que esta distribución de carga en forma de línea extendida desde igual a 0 hasta igual a ejerce sobre una carga que situaríamos en un punto del eje X. Entonces, para calcular esa fuerza, lo primero que vamos a hacer es calcular el campo que crea esta distribución en este punto. Un punto cualquiera del eje X, que está situado en la distancia X y cuyo vector de posición denominaremos R y será X por Y. Bueno, pues como esto es una distribución, tendremos que ver cuál es la contribución de cada uno de los elementos que la forman. Nos fijamos en un elemento de carga, diferencial de Q. Si la carga se distribuye uniformemente, la densidad lineal de carga será constante y será igual a la carga total dividido por la longitud de la distribución. De manera que este elemento de carga diferencial de Q lo podremos poner como la densidad lineal por diferencial de I'. Vamos a llamar I' así llamamos el vector de posición del elemento de carga, es decir, el vector que va desde el origen a el punto donde se encuentra el elemento de carga, le denominamos R'. R' será I' por J y la longitud del elemento será diferencial de I'. Bueno, pues el campo que crea este elemento de carga es el campo que crea una carga puntual. En este punto, este campo será diferencial de E. El elemento de carga crea un campo que es diferencial de E igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. El elemento de carga diferencial de Q dividido por R menos R' al módulo al cubo y multiplicado por el vector R menos R'. Bueno, pues vamos a calcular lo que es el módulo R menos R' y poner R menos R' en función de estas coordenadas. Teniendo en cuenta que R es esto y que R' es esto, pues R menos R' será X por Y menos Y' por J. Y el módulo de R menos R' será la suma de las componentes al cuadrado. Como aquí tenemos el módulo al cubo, tendremos que elevar esto al cubo. Luego, el módulo de R menos R' al cubo será igual a X cuadrado más Y al cuadrado elevado a 3 medios. Bueno, pues vamos a sustituir todo esto, diferencial de Q, R menos R' y el módulo de R menos R', y nos quedará que el campo que crea este elemento de carga será 1 partido por 4 pi epsilon sub 0. En vez de poner el elemento diferencial de Q, sustituimos por lambda diferencial de Y'. En vez de poner el módulo de R menos R' al cubo, pondremos X cuadrado más Y' al cuadrado elevado a 3 medios. En vez de poner el módulo de vector R menos R', pondremos X por Y menos Y' por J. Entonces, aquí vemos que la componente X de este vector será esta expresión multiplicada por X y que la componente Y será esta expresión multiplicada por menos Y'. Luego podemos separar en componentes por comodidad en el cálculo, no por otra cosa. Podemos hacerlo de las dos formas, pero bueno. Podríamos hacer entonces diferencial
de E sub x igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 lambda diferencial de y' x cuadrado más y' al cuadrado elevado a 3 medios y esto multiplicado por x, y del mismo modo diferencial de y sub y sería el menos este, lo pondremos al principio, menos lambda partido por 4 pi epsilon sub 0 diferencial de y' dividido por x cuadrado más y' al cuadrado elevado a 3 medios, esto multiplicado por y'. Bueno, pues estas serían las expresiones que hay que integrar para calcular el campo total. O sea, en esta expresión, el campo que hemos visto es el que crea este elemento de carga. Pero el campo total de la distribución lo obtendremos cuando sumemos todas las contribuciones de todos los elementos de carga que tenemos entre y' igual a 0 e y' igual a a. Bueno, esa suma realmente es una integral porque son elementos infinitesimales. Bueno, con la apariencia que tienen estas integrales, en función de la variable de integración y', esta es la variable de integración, esta es la variable que hay que ir modificando para ir considerando los diferentes elementos de carga. Lo que nos indica cada elemento es el valor de la y'. Y' igual a 0 estaríamos aquí, cuando y' fuese aumentando, pues iríamos recorriendo toda la distribución de carga. Quizás convenga hacer un cambio de variable. ¿Qué variable elegimos? Bueno, eso es cuestión ya de práctica y de ir probando en un momento dado, ¿no? Pero en función de lo que vemos aquí, si nosotros llamamos alfa a este ángulo, observamos que esta distancia es x. Esta distancia, como el punto donde calculamos el campo es fijo, cuando vayamos recorriendo toda esta distribución de carga, esta x es la misma. Es constante, digamos, ¿no? En esa integral. Entonces podemos elegir esta variable de manera que si esto es y' y esto es x, pues tangente de alfa es y' partido por x. Y hacemos los pertinentes cambios. Teniendo en cuenta que tangente de alfa es y' por x, habrá que calcular diferencial de y' y esta expresión. Bueno, otra cosa, cuando y' vaya desde 0 hasta alfa, irá desde 0, desde ángulo 0, hasta el ángulo alfa sub 0, que sería el final, digamos, y por tanto, si llamamos alfa 0 al ángulo, el valor mayor que toma alfa, tendríamos que tangente de alfa sub 0 sería igual a partido por x. Bien, vamos a hacer entonces los cambios. Si tangente de alfa es y' partido por x, y' será igual a x por tangente de alfa. Luego diferencial de y', dado que x es constante, será x por diferencial de tangente de alfa. Diferencial de tangente de alfa será la derivada de tangente de alfa con respecto a alfa por diferencial de alfa. La derivada de tangente de alfa con respecto a alfa es la secante cuadrado de alfa. Ya tenemos diferencial de y'. Vamos a ver cómo se transforma el denominador de esas integrales. Si sustituimos aquí x cuadrado más y' al cuadrado y sustituimos entonces x cuadrado más x cuadrado tangente cuadrado de alfa, es decir, en vez de poner y' ponemos x tangente de alfa, aquí tenemos x cuadrado más x cuadrado tangente cuadrado de alfa. Esto, sacando factor común, x cuadrado, nos queda
x cuadrado 1 más tangente cuadrado de alfa. Y esta expresión 1 más tangente cuadrado de alfa es la secante cuadrado de alfa. Lo podéis ver teniendo en cuenta que coseno cuadrado de alfa más seno cuadrado de alfa es 1. Y si dividimos por el coseno cuadrado de alfa, nos va a quedar coseno cuadrado entre coseno cuadrado es 1 más seno cuadrado de alfa entre coseno cuadrado de alfa, que es tangente cuadrado de alfa, igual a 1 partido por coseno cuadrado de alfa, que es la secante cuadrado de alfa. Bien, pues si esto que es x cuadrado secante cuadrado de alfa lo elevamos a 3 medios, que es lo que tenemos en los denominadores, nos va a quedar que x cuadrado más y prima al cuadrado elevado a 3 medios es x cuadrado secante cuadrado de alfa elevado a 3 medios, que nos va a quedar x al cubo por secante al cubo de alfa. Pues ya hemos hecho todas las transformaciones. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir en estas integrales lo que hemos obtenido. Bueno, pues vamos a ir haciéndolo. Aquí, diferencial de e sub x, tendremos que sustituir diferencial de y', que hemos visto antes que era x por secante cuadrado de alfa, diferencial de alfa. Lo vamos haciendo. Diferencial de sub x igual a 1 partido por 4 pi epsilon sub 0 lambda por x secante cuadrado de alfa diferencial de alfa dividido por x cuadrado más y' al cuadrado elevado a 3 medios. Hemos dicho que salía x al cubo secante cubo de alfa, y esto va multiplicado por x, de manera que esto, la componente x del campo creado por ese elemento de carga, nos va a salir x por x es x al cuadrado dividido entre x al cubo, nos quedará x dividiendo secante cuadrado de alfa entre secante cubo de alfa, nos quedará una secante de alfa dividiendo, y 1 partido por secante de alfa es el coseno de alfa. Luego esta expresión se simplifica bastante, como se puede ver. Haciendo exactamente lo mismo con diferencial de y, con la componente del campo en el eje y, nos va a quedar menos lambda 4 pi epsilon sub 0, diferencial de y', pues sustituimos x secante cuadrado de alfa diferencial de alfa, de nuevo x cuadrado más y' al cuadrado elevado a 3 medios será x al cubo por secante al cubo de alfa, y sustituimos y' por x por tangente de alfa, y esto nos queda de nuevo x por x sería x por x sería x al cuadrado, y entre x al cubo menos lambda partido por 4 pi epsilon sub 0x secante al cuadrado entre secante al cubo, quedaría secante de alfa abajo, que sería un coseno de alfa arriba, multiplicado por tangente de alfa. Coseno de alfa por tangente de alfa es seno de alfa. O ambas integrales se simplifican bastante. Lo que nos quedaría sería integrar estas expresiones entre 0 y alfa sub 0. Si hacemos eso, nos queda que la componente x del campo será, sacamos lo que es fuera, o sea, lo que es constante fuera de la integral, la integral del coseno sería el seno, evaluada entre 0 y alfa sub 0, nos quedaría lambda partido por 4 pi epsilon sub 0x
seno de alfa sub 0 y la componente i nos quedaría menos lambda 4pi epsilon sub 0x integral entre 0 y alfa sub 0 de seno de alfa diferencial de alfa. La integral del seno será el menos coseno, que con el seno menos será más 4pi epsilon sub 0 x coseno de alfa sub 0. Y esto evaluado entre 0 y alfa sub 0, que será coseno de alfa sub 0 menos, perdón, esto no es alfa sub 0, esto es alfa. Sería coseno de alfa sub 0 menos coseno de 0, que es 1. Luego el campo, la componente del campo en el eje y, nos va a quedar lambda partido por 4pi epsilon sub 0 x coseno de alfa 0 menos 1, o bien, dado que el coseno es menor que 1, esto va a ser negativo. Podríamos poner directamente menos lambda 1 menos coseno de alfa 0, pero bueno, como se vea. Bien, vamos a sustituir entonces lo que es seno de alfa 0, coseno de alfa 0. Según el dibujo que vimos antes, si esta es la distribución de carga, que tiene una longitud A, alfa 0, es el punto donde calculamos el campo, esto es X, pues alfa 0 el ángulo el seno de alfa 0 será el cateto opuesto a dividido por la hipotenusa, que es la raíz de a cuadrado más x cuadrado, y coseno de alfa 0 será x dividido por raíz de a cuadrado más x cuadrado, de manera que el campo en el eje x, la componente del campo en el eje x será lambda partido por 4pi epsilon sub 0 x, y en vez de poner seno de alfa 0 pondremos a dividido por raíz de a cuadrado más x cuadrado, y la componente y pues será menos lambda partido por 4pi epsilon sub 0x 1, hemos cambiado el signo, menos coseno de alfa 0, y coseno de alfa 0 hemos dicho que es x partido por raíz de a cuadrado más x cuadrado. Bueno, una vez que tenemos los campos, todavía esto se podría, digamos, teniendo en cuenta que lambda por a es la carga total, podríamos sustituir lambda por, o sea, lambda por a sería la carga total, q partido por 4pi epsilon sub 0x raíz de x cuadrado más a cuadrado, y la componente y del campo menos q partido por 4pi epsilon sub 0x y a. Aquí hemos sustituido lambda por q partido por a, que es lo que ponemos aquí, 1 menos x dividido por. Bien, lo que nos pedían era la fuerza que esta distribución de carga ejercía sobre una carga menos q que se encuentra en este punto. Bueno, pues una vez conocido el campo, sabemos que la fuerza en el eje x será menos q por la componente x del campo que tenemos aquí, y la componente y de la fuerza será menos q por la componente del campo que tenemos aquí. Y finalmente el problema nos pide que encontremos las expresiones que tienen la fuerza, la componente de la fuerza en el eje x y la componente de la fuerza en el eje y para puntos muy alejados del eje x, es decir, cuando x es mucho mayor que a. Bien, en el caso de la componente x del campo, si hacemos que x sea mucho mayor que a, pues en esta expresión nos quedaríamos con x cuadrado, la raíz de x cuadrado sería x, por x sería x cuadrado, y nos quedaría que
la componente x de la fuerza sería igual al producto de la carga por 4pi epsilon sub 0 x cuadrado, que pues este es el campo que crearía una carga puntual de valor q muy alejada de la carga. Y en la componente y de la fuerza haríamos que x fuese mucho mayor que a en esta expresión. Pero claro, si hacemos x mucho mayor que a en esta expresión, desplazaríamos a cuadrado frente a x cuadrado, nos quedaría raíz de x cuadrado, que es x entre x es 1, 1 menos 1 es 0, y en primera aproximación nos quedaría que el campo sería 0 y por tanto la fuerza sería 0. Nos tendremos que ir a órdenes de aproximación mayores, ¿vale? ¿Cómo lo conseguimos? Bueno, pues desarrollando esto, teniendo en cuenta que x es mucho mayor que a. Esta expresión la podemos reescribir de esta forma. Tendremos que x dividido por raíz de x cuadrado más a cuadrado, cuando x es mucho mayor que a. Bueno, yo siempre podré sacar factor común x aquí, esto nos quedaría raíz de x cuadrado 1 más a cuadrado partido por x al cuadrado. Todo esto dentro de la raíz. La raíz de x cuadrado sería x, entre x nos quedaría simplemente 1 partido por la raíz de 1 más a cuadrado partido por x cuadrado. Y esto lo puedo escribir de la forma uno más a cuadrado partido por x cuadrado elevado a menos un medio. Y entonces desarrollar esta expresión y quedarnos con los primeros términos del desarrollo. Es decir, este término sería equivalente aproximadamente, ¿no?, cuando x es mucho mayor que a, menos un medio sobre 0 más menos un medio sobre 1 multiplicado por ax cuadrado, a cuadrado partido por x cuadrado, y después ya despreciaría los siguientes términos, que serían menos un medio sobre 2, a cuadrado partido por x elevado al cuadrado, etcétera, etcétera. Voy a quedarme con este orden de aproximación. Este sería 1 menos un medio sobre 0, cualquier número sobre 0 sería 1, y menos un medio sobre 1 sería menos un medio de a cuadrado parte por x cuadrado, ¿vale? Entonces este sería el segundo orden de aproximación. Teniendo en cuenta entonces esta aproximación, sustituyendo la componente y del campo, nos quedaría esta expresión. 1 menos 1 sería 0, menos por menos sería más, nos quedaría por tanto menos q partido por 4pi epsilon sub 0, x por a cuadrado partido por 2x cuadrado, a cuadrado entre a sería a, menos q por a, partido por 4pi epsilon sub 0, el 2 multiplicaría el 4 y sería 8pi epsilon sub 0, y x por x sería x al cubo. De manera que la fuerza, la componente y de la fuerza, nos quedaría menos q por la componente del campo, menos por menos sería más, q minúscula por a partido por 8pi epsilon sub 0 x al cubo.